Muy bien, Perfecto. muy bien, muy bien. Bueno, Vale. pues empezamos entonces hoy la sesión de hoy, gracias al doctor Salva Pedraza por invitarme de moderador. Y hoy dentro de estas sesiones, pues el doctor Carlos Muñoz Núñez, que es un radiólogo levantino con amplia experiencia en el campo radiológico y también en el campo de los sistemas de información aplicados a la radiología. Él siempre ha sido pionero en este tema. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, tanto desde el punto de vista científico y radiológico, como también a nivel de la calle, ¿no? Como es el uso adecuado de la inteligencia artificial. En este caso, pues nos va a hablar de un programa que es DSpace, y este programa se encarga, pues, es un programa basado en inteligencia artificial que nos intenta facilitar la lectura de artículos científicos y acceder a aquella información más relevante. Y bueno, pues gracias a Carlos por haberse ofrecido a dar esta sesión, sin duda interesante y sin más preámbulo, pues adelante Carlos y estamos ansiosos de escuchar. Muy bien, muchas gracias. Bien. Vale. Durante los próximos minutos, mi objetivo es hablar de SciSpace, que es un programa basado en inteligencia artificial útil para la lectura de textos científicos. El motivo de realizar esta charla, de prepararla, es porque creo que probablemente dentro de nuestra comunidad y probablemente dentro de otras comunidades médicas, este programa sea un desconocido. Pero para mí yo creo que es como la punta del iceberg o una de las puntas de algo mucho más grande que hay detrás, ¿no? Que es la inteligencia artificial, con la que los radiólogos pues, nos tenemos que familiarizar sí o sí, y tocando un aspecto, digamos, un poco aparentemente ajeno a nosotros, pero que en mi opinión no lo es y que realmente no es, o sea, es de utilidad no solo para radiólogos, sino para cualquier científico, ¿no? Que es el uso de un programa de inteligencia artificial para leer de forma crítica un artículo científico, ¿no? A ver. Vale. Es indudable que creo que muy poca gente no habrá oído hablar de inteligencia artificial, tanto dentro de nuestro campo de la radiología como fuera de él, y creo que tampoco hay mucha gente que no haya oído hablar de ChatGPT. Son dos conceptos que van de la mano o sea, o están siendo muy populares desde el año pasado, ChatGPT desde el año pasado. La inteligencia artificial nos rodea desde hace años ya, pero son conceptos que estamos oyendo continuamente. Tenemos que saber que no es solo SciSpace el único programa que se utiliza para manejar literatura científica. Esos son ejemplos, muchísimos más, por eso pongo lo de los puntos suspensivos. Hay un montón de programas que nos sirven pues, para hacer revisiones, para ver artículos conectados bibliográficamente entre ellos, para redactar textos. Hay la aplicabilidad o la aplicación de la inteligencia artificial ya es un hecho en la literatura científica, tanto para el análisis como para la generación de contenidos. El objetivo de la charla es dar a conocer y revisar la aplicación SciSpace para leer y analizar artículos científicos y realizar así revisiones bibliográficas. Voy a emplear mínimos aspectos técnicos. Yo no me considero o sea, yo soy médico clínico, o sea, radiólogo clínico, y no soy un ingeniero. Entonces voy a hablar mínimos aspectos técnicos que me parecen fundamentales para un poco entender y centrar el tema. Y el objetivo de la charla es eminentemente práctico. Y como ya he dicho, este programa va a ser un ejemplo para conocer que hay sistemas de inteligencia artificial que podemos aplicar a la literatura científica. El guión que voy a seguir es una introducción muy somera, y luego mostraré cómo manejar la biblioteca de artículos, cómo subir artículos al programa, cómo analizar los artículos con el programa y cómo realizar revisiones bibliográficas con este. Vamos a comenzar con la introducción.
SciScape es una herramienta de inteligencia artificial que utiliza el aprendizaje profundo. Es una herramienta que está en línea, o sea, tenemos que acceder a través de Internet y que nos va a facilitar leer y comprender artículos científicos en PDF. SciScape es una empresa india que fue fundada en 2016 y que tiene su sede en Bangalore. Está basada en ChatGPT, en concreto en la versión GPT-3, y una de las características que para mí, aparte del análisis bibliográfico, me resulta muy interesante y yo creo que de mucha ayuda a los hispanoparlantes, ¿no?, es poder utilizar múltiples idiomas con esta herramienta. Podemos interactuar, podemos hacer preguntas en castellano y recibirlas en cualquier idioma, podemos hacer preguntas en cualquier idioma y recibirlas en castellano. Es importante saber que es una aplicación gratuita y el acceso es a través de esta URL que pongo aquí. Abundando en la introducción, tenemos que hablar de ChatGPT, porque ahora veremos la relación que tiene. Hemos dicho que SciScape está basado en GPT-3 y luego veremos la relación de ChatGPT con SciSpace. ChatGPT es una aplicación de inteligencia artificial, como ya he dicho, que emplea un chatbot, es decir, un robot conversacional. Bot es una aféresis de robot y chat pues es conversación, ¿no? Y que se hizo pública hace menos de un año. Y ha sido la aplicación, no es la primera, pero fue la primera en alcanzar 1 millón de usuarios en 5 días. Mucho más rápido que Spotify, Netflix o cualquiera de estas plataformas que todos conocemos. Un chatbot, que en definitiva es lo que va a ser SciSpace, fundamentalmente un chatbot, es un bot de charla o conversacional, y eso es una aplicación de software que simula mantener una conversación con una persona, con el ser humano que interactúa, a través de entradas que en la literatura anglosajona denominan prompt, y que eso tiene como desde mi punto de vista, como una difícil traducción, ¿no? Pero no sería pregunta, no sería interacción, prompt es quizá el término, es verdad que es un término anglosajón, pero sería quizá, o sea, es que es de muy difícil traducción, lo podemos llamar de pregunta o interacción, que el usuario realiza, ¿no?, y simula como una conversación, ¿no? ¿Qué es ChatGPT? Volviendo, es una aplicación de inteligencia artificial que emplea chatbot. ¿Y qué significa GPT? Chat ya sabemos lo que es conversación. Pues GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ¿no?, o transformador generativo preentrenado, que es un tipo de inteligencia artificial y que vamos a dividir cada uno de los conceptos. Es una inteligencia artificial generativa porque genera un contenido nuevo, lo crea. Es preentrenada porque utiliza la transferencia para emplear redes neuronales entrenadas previamente para realizar otra función, para realizar una función concreta. Eso supone un ahorro de tiempo, de dinero y un ahorro de medios. Y es un transformer porque es un tipo de inteligencia artificial que genera contenido nuevo, es decir, inteligencia artificial generativa, que es capaz de detectar contextos, significados y patrones y de esa forma generar texto, habla, imágenes y cualquier otro contenido que resulten aparentemente coherentes y de aparente origen humano a partir de una entrada que vamos a llamar prompt, ¿no? ¿Sabes qué? Podríamos definirlo, ahora sí vamos a entrar en el programa, como ChatGPT, aunque no tienen relación las empresas, no son las mismas, para la lectura y comprensión de artículos científicos en PDF. Entonces vamos a ver cómo vamos a manejar lo que denominamos la biblioteca o library en inglés y cómo subimos artículos a esta biblioteca, ¿no? Bien. Esta es la página web a la que accedemos cuando escribimos typeset.io, que es una URL temporal hasta 2024. Probablemente cambiará. Entonces, en el ángulo superior derecho vemos 4 botones que nos permiten interaccionar y que son los que vamos a ver inicialmente, ¿no? Podemos, de izquierda a derecha, subir un PDF desde nuestro ordenador, instalar una extensión en Chrome, que yo sepa en ningún otro navegador. Podemos iniciar la sesión con un login o registrarnos. Obviamente, para iniciar la sesión con un login necesitas registrarte previamente, registro gratuito. La extensión de Chrome no da todas las funcionalidades que da el programa online, sin más. Y subir un PDF desde nuestro ordenador lo podemos hacer así,
sin darnos de alta, pero digamos que no vamos a tener las funciones de librería, porque para tener las funciones de biblioteca, perdón, necesitaríamos tener una cuenta, ¿no? Vale. Cuando creamos la cuenta, cuando entramos, yo he entrado a mi cuenta, lo que nos encontramos es esto, ¿no? Podemos iniciar directamente una conversación con el programa, escribiendo aquí una pregunta, un prompt, pero yo voy a llevar la atención hacia el lado izquierdo. Y en el lado izquierdo tenemos una serie de iconos que ahora voy a explicar qué son, ¿no? El icono de arriba, pues el inicio, ¿no? Luego tienes el de abajo que es la biblioteca, etcétera, etcétera. Pero me voy a detener en 3 iconos, que son los que vamos a trabajar. El programa puede hacer otras cosas, pero no me voy a detener en ellas porque no es la intención de la charla. Entonces voy a hablar de biblioteca, voy a hablar de revisión bibliográfica o de la literatura y de Copilot, que es como realmente es el chatbot, es con el, digamos, el robot con el que interactuamos haciéndole preguntas y recibiendo respuestas de forma instantánea, ¿no? Bien. Entonces, si elegimos library, biblioteca, se va a desplegar esto. Inicialmente va a estar vacío. En mi caso, bueno, pues yo ya tengo unas carpetas que he creado un poco para trabajar y para un poco, llamémoslo, jugar con el programa, ¿no? Entonces, bueno, esas son carpetas. Si estuviera vacío, pues lo único que tenemos que hacer ir es a la parte de arriba a la derecha y crear una carpeta nueva, ¿no? Y en esa carpeta nueva que seleccionamos, a esa carpeta le podemos subir un artículo, ¿no? Tiene interacción con Zotero, que es mi programa favorito bibliográfico, y podemos subir carpetas enteras de Zotero directamente a la carpeta que creemos, lo cual es bastante interesante, ¿no? ¿Cómo subir artículos? Bueno, ya hemos dicho el upload, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando le damos a ese botón de sube un PDF, ¿no? Bueno, pues es tan sencillo como que para subir el PDF seleccionamos la carpeta que queramos, la carpeta con artículos, ahí aparecen los artículos que tengo en esa carpeta. El tema es indiferente, el tema que sea en este caso, pues una locura de radiólogo torácico, que son los nódulos meningoteliales, pero puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces ahí tenemos 3 artículos, le damos a la parte de arriba, subir artículo, se abrirá esta pantalla, esta ventanita, y arrastramos el artículo, decimos que lo suba o si queremos añadir más artículos, podemos añadir más y a continuación, automáticamente en segundos, tendremos el artículo en la carpeta. ¿Vale? Bueno, pues esto es la biblioteca. Podemos renombrar la biblioteca, borrar la biblioteca, pues como cualquier directorio de archivos. No tiene más diferencia. Bien, pues ya sabemos manejar un poquito. Ya sabemos que hay una biblioteca a la que podemos subir artículos, podemos renombrar, podemos mover artículos de aquí a allá, etc. Bueno, vamos a seguir y ya tenemos el artículo en la carpeta. Vamos a ver qué nos permite este programa en cuanto a análisis. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Vale. Pues lo que tenemos que hacer es analizar el artículo. Volvemos a nuestra carpeta, elegimos el artículo y aparece esto. Esa es la siguiente pantalla que nos encontramos, ¿no? Una pantalla en la que en el lado izquierdo tendremos el artículo, la primera página del artículo, y podemos navegar por el artículo como en cualquier lector de PDFs. Y en el lado derecho de la pantalla tenemos el Copilot, ¿no? El Copilot es la forma, o sea, es el chatbot con el cual vamos a interactuar con el artículo. Y este Copilot está dividido también en 3 partes. Una parte inferior, que es el prompt, en el que podemos introducir preguntas nuestras. Es muy importante saber que cómo hagamos la pregunta, qué palabras incluyamos, qué orden incluyamos en esa pregunta, recibirá una respuesta que puede ser diferente, ¿vale? Por el sistema. Entonces hay que saber hacer muy bien las preguntas. No es lo mismo que interactuar con un buscador de Internet. En un buscador de Internet lo que tú tienes es, al introducir los términos de búsqueda, tú recibes una serie de resultados. Aquí no, aquí recibes una respuesta. Entonces tiene que ser, en mi opinión, cuando tú utilizas un buscador, eliges qué respuesta es la que a ti te interesa de las que te ofrece
Y en este caso es que te va a dar una única respuesta. Entonces la pregunta tiene que estar muy, muy bien formulada, ¿no? Bueno, en la parte de arriba del prompt lo que veremos serán preguntas que están llamémosles preguntas preestablecidas, que el sistema ya tiene y que podemos utilizar, ¿no? Como por ejemplo, explícame el abstract, cuál es la contribución de este artículo, encuéntrame artículos relacionados, explícame las implicaciones prácticas de este artículo, no sé, resúmeme la introducción, etcétera, etcétera. Las preguntas, digamos, pues dime los puntos fuertes, resúmeme la conclusión. Bien. Y en la parte de arriba, aquí, en el 3, lo que tendremos es el resultado de la interacción. Ahí aparecerán las preguntas que hemos formulado, tanto las que hemos generado nosotros como las preguntas ya preestablecidas y las respuestas del sistema, ¿no? Bien. Entonces, vamos a comenzar haciendo preguntas preestablecidas, ¿no? Que digamos que sería lo más sencillo para ver cómo se comporta el sistema, ¿no? Entonces ahí, bueno, de todas estas preguntas que tenemos, bueno, pues seleccionamos, hazme un resumen del artículo, ¿no? De este artículo. Bueno, le damos, en este caso ha sido en inglés, la pregunta, ¿no? Pues el sistema la hace en inglés. Entonces, bueno, pues en 2 líneas, bueno, realmente son 4, pero si la hacemos más grande, pues será 1 o será 2 o será 3, o más pequeña, pues serán más. Pero bueno, en una sintetiza el artículo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir haciéndole preguntas. ¿Qué métodos ha utilizado? Bueno, pues en este caso veis que está respondiendo en castellano, porque yo tengo escrito aquí castellano. Bueno, pues ¿qué métodos ha utilizado? Bueno, pues te los explica, ¿no? Hay veces que el texto aparece truncado y hay que darle al more para que aparezca más texto, ¿no? Resultados del artículo, también te los puede mostrar. Estamos haciendo preguntas, ¿no? Y como ya he dicho, podemos utilizar también preguntas libres, ¿no? Entonces, ante una pregunta libre, ¿no? Estas, por ejemplo, limitaciones. Pues vamos a hacer preguntas libres y para hacer preguntas libres lo que vamos a hacer es utilizar el cajoncito de abajo, ¿no? Vale, entonces vamos a hacer una pregunta, ¿no? En este caso, yo estoy con este texto, pero no tengo ni idea de qué van, pues qué son puedes definirme qué es un nódulo pulmonar menicotelial, por ejemplo, y el programa te lo define, ¿no? Como ya veremos en un rato, esta definición la puede coger del artículo, que debería estar esa definición, pero si no la encuentra, podemos seleccionar una de las carpetas de nuestra librería, de nuestra biblioteca, para decir que búscame, o sea, respóndeme a esa pregunta a partir de la carpeta, no del artículo. O podemos decirle, búscame en todos los artículos que hay, porque hay millones de artículos en SciScape ordenados y organizados y guardados, búscame en toda la biblioteca de SciScape. Lo cual, eso es una nueva función que no existía hace unos días y ahora existe, ¿no? Bien. Bien, dejemos eso, pero ya lo veremos después. Bueno, lo que podemos hacer, como ya os he dicho antes, es cambiar el idioma, ¿no? Podemos hacer que nos responda a esa misma pregunta en inglés, ¿no? Pero podemos decirle que nos responda en francés, en alemán, en italiano, en el idioma que queramos, holandés, no sé. Todos los idiomas que ofrece el sistema, ¿no? Como veis, es la misma. Es una respuesta no exacta, porque, bueno, yo he hecho pruebas y la respuesta no es siempre exacta, pero son similares, ¿no? Y ahí entra un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Nuestro espíritu crítico de poder decir, bueno, esto es así o no es así, el sistema responde con mi conocimiento, la respuesta es coherente. Bueno, luego iré al artículo y veré, ¿no? Pero bueno, ya he desbrozado muchísimo camino, ¿no? Vale, y lo que os comentaba antes, que es este botoncito, que es, por eso pone new, porque es realmente nuevo. Cuando le das a este botón, podemos hacer preguntas acerca del artículo, al propio artículo, al sistema, o a otros artículos en nuestra biblioteca, o de la base de datos de SciSpace. Entonces, cuando aprietas ese botón, se despliega. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es seleccionar dónde queremos que se haga la pregunta. Nosotros, cuando interactuamos con un artículo, lo que buscamos es que el artículo nos responda, obviamente, pero a lo mejor un concepto, pues a lo mejor el artículo no está bien explicado o el sistema de inteligencia artificial, el modelo, no encuentra la respuesta y, bueno, podemos utilizar nuestra carpeta que incluye artículos similares
o podemos visitar la biblioteca de SciScape, ¿no? Otra de las cosas que hace este programa es que nos resume cualquier texto que subrayemos, ¿no? O sea, subrayamos un texto y le podemos decir, por favor, explícamelo, ¿no? Como aparece aquí, o resúmemelo o explícamelo, ¿no? Y las respuestas son parecidas, pero bueno, que sepamos que también el sistema interactúa no solo a preguntas escritas, sino a texto subrayado, y no solo a texto subrayado, sino a fórmulas y tablas, que me parece muy interesante, porque te permite analizar tablas. Entonces, para poder analizar tablas y fórmulas matemáticas, aquí he cogido un ejemplo de tablas, y bueno, pues lo único que hacemos es darle a este botón, explícame las matemáticas y la tabla, o podemos darle a este otro botón que realmente hace la misma función, ¿no? Entonces, cuando interactuamos con uno de los dos botones, bueno, vamos a obtener un resultado que es este, ¿no? Bien, y aquí es donde entra la pregunta que antes hemos comentado en la introducción, ¿no? De decir, bueno, ¿y nos tenemos que creer esto sí o sí? ¿Nos lo tenemos que creer? Bueno, aquí es que es un ejemplo muy bueno para poderlo, por eso lo he elegido, ¿no? Porque teóricamente dice que los valores P indican que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos para ninguna de las variables medidas, cuando en realidad vemos que hay P's que sí que son significativos. ¿Qué es lo que aprendemos? Bueno, lo que aprendemos es que, como todo, hay que saber interpretar los resultados, y yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es que me parece muy gráfico, que es el del GPS, ¿no? Nosotros no seguimos al GPS por donde nos dice si el camino que vemos, como el otro día un señor se cayó por un puente y se mató en Estados Unidos, si vemos que hay un puente que está caído, eso es absurdo, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que las herramientas hay que usarlas y saber, digamos, interpretar los resultados que nos dan, ¿no? Una cosa interesante, yo creo que esto lo acabarán por arreglar, porque realmente si coges la tabla y yo hice el experimento de elegir solamente la variable que tenía una P significativa, ¿no? Y cuando eliges la variable con una P significativa, entonces sí que dice que la variable es significativa, ¿no? Entonces, quiero decir que probablemente eso sea mejorable. Pero insisto, a lo que quiero llegar es que, bien, los resultados se dan, muchas veces son verosímiles, pero no tienen por qué ser siempre ciertos. Y cualquiera que haya usado ChatGPT lo sabe, ¿no? Que te puede dar respuestas que son verosímiles, pero que si tú conoces un poco el tema, en algunos casos te das cuenta de que la respuesta no es correcta, ¿no? Bien. A mí me gusta hablar de estas cosas también. Bueno, después del análisis de artículos, que ya veis que simplemente yo os invito a que, si realmente queréis ver cómo funciona, juguéis con el programa, subáis un artículo y le empecéis a hacer preguntas y a ver qué pasa, a ver si realmente os parece útil. Yo creo que el programa es espectacular, pero creo que lo mejor es usarlo. Y si lo usas es cuando te das cuenta de lo espectacular que es. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer revisiones bibliográficas con SciScape. Bueno, pues con SciScape podemos hacer revisiones bibliográficas de varias maneras, ¿no? Podemos, ante la página, esta página es la primera página que aparece cuando nos logueamos, cuando entramos, mejor dicho, en el sistema, cuando introducimos nuestros datos de acceso. Y podemos simplemente escribir una pregunta, ¿no? La podemos escribir aquí. Pero también lo podemos hacer utilizando el acceso a través de este icono, ¿no? Que es Literature Review. Cuando le damos a Literature Review, lo que nos va a aparecer es esta pantalla, que es un poco parecida a la que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es tenemos que escribir aquí en esta pequeña entrada de texto, en entrada de texto, esta ventanita, el texto que queramos, ¿no? Pues que son los nódulos meningoceliares pulmonares, ¿no? Que es en lo que estamos, ¿no? Las locuras del torácico. Bueno, pues le preguntamos y lo que hace es devolvernos esto, que es un texto que genera con referencias bibliográficas. Un párrafo. Me parece increíble que tú puedas tener una síntesis acerca de un concepto o de una pregunta o de lo que queramos en 7 líneas, 8 líneas, con referencias bibliográficas que luego abajo
como veis, o sea, aquí pone las referencias bibliográficas, pero otras preguntas que le haces, las referencias bibliográficas se intercalan, obviamente, y esos son los textos que acompañan esas referencias bibliográficas. Con lo cual, si quieres, digamos, comenzar en un tema en el que, por ejemplo, estás bastante pez, puedes hacer una pregunta y recibir ya un abstract, un resumen de la pregunta que tú le has hecho. En este caso es de un concepto, pero puede ser de la validación de una prueba, de lo que queráis, ¿vale? Con referencias bibliográficas. A mí eso me parece impresionante, ¿no? No solo eso, sino que si os dais cuenta, al lado de la referencia bibliográfica aparece, digamos, como un resumen, un resumen del conocimiento que te da este artículo, ¿vale? Pero no solo eso, sino que podemos añadir las columnas que queramos. ¿Y esas columnas qué son? Pues, por ejemplo, el TLDR, que es demasiado largo para decirte lo que es una jerga anglosajona, pero podemos elegir conclusiones, resumen del abstract, resultados de cada uno de los estudios que hay aquí. Entonces, si elegimos resultados y métodos, bueno, pues al lado del insight que aparecen los resultados y métodos. Y te compara, o sea, compara no, te da la información de cada uno de los artículos para que tú luego puedas comparar entre ellos qué diferencias hay de la variable que tú has elegido, ¿no? Todo, conclusiones, lo que quieras, limitaciones del estudio, lo que sea. Otra de las cosas es que estos resultados los puedes volcar como un archivo CSV y los puedes cambiar esto a cualquier idioma. Puedes hacerlo en inglés. Es verdad que el resultado no siempre es exacto. Normalmente no es una traducción literal, pero bueno, que sepáis que puedes hacer un abstract, ves cómo queda en castellano y puedes decir, bueno, házmelo en inglés por si te interesa, por lo que sea, hacer en inglés, ¿no? Eso es cómo se hace, cómo sería una revisión bibliográfica sencilla, a partir de una pregunta que le hacemos al sistema, ¿no? Bien, mirando, o sea, lo que hace el sistema es buscar en toda la base de datos que tiene Scikit-Learn, ¿no? Pero bueno, puede ser, digamos que lo más, o una de las situaciones más habituales es que te interese resumir un grupo de artículos que tú tienes, ¿no? Tú quieres que la respuesta venga de un grupo de artículos que tú ya tienes en tu biblioteca. Pues nada más sencillo como elegir biblioteca y vamos a hacer una revisión bibliográfica empleando los artículos que yo tengo en mi biblioteca, ¿no? Y entonces yo puedo elegir, bueno, de mi biblioteca, qué carpeta es la que quiero utilizar para que el sistema de inteligencia artificial interactúe con los datos que tiene esa biblioteca. Y bueno, pues elegimos la que queramos. Y bueno, pues solo en esa carpeta los 4 artículos que hay, a partir de ahí te hace este resumen, ¿no? ¿Veis? Intercala las referencias bibliográficas de los 4 artículos que hay en esa carpeta, ¿no? Vale. Entonces nos podemos encontrar con que, bueno, encontramos siglas bueno, que no son radiológicas y que a lo mejor pues desconocemos, ¿no? Y entonces lo que podemos hacer es preguntarle al chatbot qué es eso. Y el chatbot, que es EMA, por ejemplo, ¿no? Y te dice que significa un antígeno de membrana epitelial, que es lo correcto, aunque tiene sus pequeñas dudillas. Quiero decir que en cualquier momento podemos interactuar con el chatbot para hacerle preguntas, como ya habéis visto, no solo del texto que estamos revisando, sino del resumen que le ha hecho de un grupo de textos y podemos también comparar los resúmenes de los contenidos del texto de determinados apartados que nos puedan interesar, ¿no? Y, insisto, podemos exportarlo en formato CSV para poderlo leer con otras aplicaciones y podemos cambiar los idiomas, etc. Y bueno, esto era todo lo que yo quería comentar, ¿no? Como conclusiones, creo que la inteligencia artificial es también, faltaría el también, una tecnología que se está utilizando, no es algo que no se esté utilizando, se está utilizando para leer y analizar artículos científicos y realizar revisiones, esta literatura. También se está utilizando no solo para la revisión, sino para la redacción de artículos, buscar artículos relacionados, etc.
Creo, en mi opinión, que es importante conocer que estas aplicaciones existen y ya su uso, bueno, pues que cada uno decida si realmente le interesa o no. Yo creo que es una forma de ahorrar tiempo y esfuerzos innecesarios y dedicar, digamos, nuestro esfuerzo a aspectos quizá más de pensar que la tarea física de la lectura así sin más. Yo creo que, por ejemplo, es útil para revisar un artículo, no solo quedándote con el abstract, sino preguntándole a ver si realmente ese artículo responde a lo que tú esperas de él para leerlo en profundidad, ¿no? Y ahorrarnos pues, el tiempo de leer un artículo que luego al final, cuando acabas de leer, dices, pues este artículo no me aporta nada, ¿no? Y ese tiempo de su hora, 40 minutos, lo que sea, pues es un tiempo que puedes ahorrar. Y como ya he dicho, porque no todo es fantástico, yo creo que hay que ser bastante, en ese sentido, bastante siempre crítico y no aceptar la tecnología sin más, aunque los resultados obtenidos de esta interacción con sistemas de inteligencia artificial no deben ser aceptados, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? No deben ser aceptados sin más, sino tras una lectura crítica, tras una crítica a los resultados que recibes, ¿no? Creo que para poder hacer un uso eficiente tienes que saber algo del tema. No puedes ponerte sin más a investigar algo que es muy, 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 muy ajeno. Y bueno, esto es lo que yo quería contar. Creo que en tiempo bien y espero que os haya servido y si no conocíais esta aplicación, pues que os haya abierto un poquito los ojos para que sepáis que esto existe. ¿De acuerdo? Bueno, pues dejo de compartir. Bien. Muchas Ya gracias, está. Carlos, por ilustrarnos sobre este tema. Ahora vamos a hacer en primer lugar un pequeño resumen de las preguntas que hay, pues para que puedas contestarnos y luego posteriormente pues daremos paso a los expertos en el tema también que nos darán su visión. Lo digo un poco flojo, Pepe. Sí, no sé si ahora me oyes un poquito mejor. Ahora sí. Ahora sí, vale, me acercaré más el micrófono porque lo tengo aquí. Lo tenía un poquito lejos. Bueno, no, digo que ahora revisaremos las preguntas que están hechas en el chat y posteriormente pues hablaremos con los expertos para que ellos puedan hacer las acotaciones o las preguntas a lo que hemos comentado. Bueno, muy interesante el tema, desde luego. Tú has hablado aquí de una aplicación de SI Space. Aparte de esta aplicación, has comentado que hay alguna más. Realmente, ¿por qué has elegido esta aplicación? ¿Es la que tú has visto que tiene más posibilidades o es simplemente una cuestión de que la has encontrado primero? O explícanos si hay alguna otra aplicación que también pueda resultar, que pueda tener similar prestación. Vamos a ver, esta aplicación fue la primera que me comentaron un compañero hace ya meses y me dijo esto es alucinante, nunca lo había visto y la verdad es que para, digamos, los primeros esbozos de una charla o los primeros esbozos de un paper o los primeros esbozos de cualquier texto científico o cualquier producción científica, yo creo que es útil. Entonces, bueno, pues me puse a explorarla y al explorarla te das cuenta de que te encuentras con otras aplicaciones, ¿no? Aplicaciones que hacen lo mismo o que hacen otras cosas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, aparte de que esta me impresionó mucho, la he elegido porque es una aplicación gratuita. Entonces, como mi filosofía que ya conocéis o que expreso siempre que puedo es que bueno, lo que es gratuito y bueno, ¿por qué no usarlo, no? Eh, Otras son de pago. Entonces, es verdad que resultan muy atractivas. Hay una por ahí que le tengo echado el ojo, que es para generar textos científicos simplemente haciéndole preguntas a... quiero que me escribas una introducción de tal cosa. O sea, divides el artículo o el trabajo en los campos, introducción, material y métodos, resultados, etcétera. Y en los apartados en los que puedes meter literatura, una introducción y conclusión, pues pues nada, es que tú le dices, quiero una introducción que responda a esta pregunta y directamente te la pone con referencias. O sea, eso me dejó alucinado. Pero es una exploración que no he explorado y es de pago. Entonces, de entrada, pues ya lo veré, pero no, digamos que prefiero centrarme en usar muy bien una, que creo que responde a muchas de las preguntas y no perderme en usar muchas. Quizá otra que podría utilizar es las que vincula referencias bibliográficas para hacer una búsqueda exhaustiva de las referencias de un tema. Esa podría estar, de esas hay gratuitas.
pero yo creo que es mejor comenzar con una, como esta, que es bastante completa, profundizar en ella y si uno lo cree conveniente, y si hay algún hueco que no haga, alguna cosa que no haga, pues entonces quizá irá por otra. Pero yo de entrada no me dispersaría y me centraría en una. Bueno, muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos aquí en el chat es preguntar si la integración de esta aplicación, pues por una parte con herramientas de búsqueda como PubMed y por otra parte con gestores bibliográficos como Zotero o Mendeley. ¿Ahora mismo tienes que subir los artículos manualmente o hay algún tipo de integración? Con Zotero es nada, simplemente le das a la carpeta y para arriba. El tema con Zotero, eso no lo he explorado porque yo tengo mi base de datos de PDFs, es externa, no está en Zotero. Entonces creo que probablemente los artículos no vayan a subir, subirán quizá los abstracts, porque probablemente la interacción que realiza, ya digo que la he probado y mi impresión es que solamente permite subir lo que tú tengas en Zotero, en la web de Zotero. Pero yo en la web de Zotero no tengo solo las referencias, no tengo los artículos, los tengo en un hospedaje externo. Entonces no lo he probado, pero sí se puede. Puede ser, se puede. Si no superas el límite, creo que son 300 megas, en Zotero puedes subir una carpeta de Zotero, varias, lo que quieras. Y me preguntabas lo de PubMed. Eh, eh, bueno, realmente se comporta como un PubMed, porque, vamos a ver, son dos cosas diferentes, ¿eh? Porque PubMed realmente es un buscador, y esto no es un buscador. Esto responde a una pregunta. Es que yo creo que la pregunta es, el matiz es importante. Tú en un buscador, en el PubMed, tú le haces unas preguntas y te da las opciones que responden a esos criterios de búsqueda. Aquí no, aquí eso es secundario. Lo que te da es un texto y ese texto lo basa en referencias bibliográficas. Entonces yo creo que el comportamiento no es exactamente el mismo, aunque lo parezca, ¿sabes? No sé si opináis lo mismo, pero es que es una diferencia que a mí también me costó entenderla, ¿eh? Entre un buscador y un chatbot no es lo mismo. Y es que estamos acostumbrados a usar buscadores. Y los buscadores te hacen, bueno, por algoritmos y tal, te sitúan, te rankean, te hacen un ranking de lo que encuentran. Pero un chatbot no hace eso. Un chatbot te da una respuesta y en este caso fundamenta la respuesta en unas referencias bibliográficas. Si esto conecta un poco con otra de las preguntas que estaba en el chat, dice que si hay sesgos de selección a la hora del análisis de la información. Entiendo que el sesgo Claro, es lo que dices tú. Tú metes una claro. serie de artículos y el sesgo eres tú, Bueno, tú el sistema, quiero decir, el porque, sistema. por ejemplo, me hice esa pregunta también, porque dice, realmente cuando hace, por ejemplo, cuando hace la revisión, está eligiendo los artículos, digamos, más referenciados o más importantes. Mi impresión es que no siempre. Te ponía artículos más modernos, artículos... entonces creo que probablemente la búsqueda en la base de datos de SciSpace está bien, para empezar, pero probablemente si tú has hecho una búsqueda manual, creo que probablemente buscar en tu búsqueda manual, que digamos eran los artículos más interesantes, sea más, digamos que el resultado final sea mejor. Eso es como yo lo veo, ¿eh? Y luego, si un artículo te lleva a otro con los buscadores estos de vínculos de artículos, porque lo de los vínculos de artículos es alucinante. O sea, tú pones 5 artículos, por ejemplo, yo lo he probado, Leadmaps creo que es, pones 5 artículos, que es lo que te pide máximo, y entonces a partir de ahí te genera un mapa de artículos vinculados con circulitos que son mayores cuantas más referencias reciban, entonces tú ahí te puedes mover. No sé si me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero bueno, no sé. No sé si responde a la pregunta, creo que sí. Sí, otra de las preguntas que tenemos en el chat es que si este programa puede servir para facilitar y hacer más eficaz el trabajo de los revisores de revistas y que si en tu No, conocimiento hay no, alguna revista que lo no, recomiende. no. Vamos a ver, esa es otra pregunta que también me he hecho. No porque, digamos, tú cuando recibes un artículo de revista para revisar, ese es un artículo, digamos, no publicado, es un artículo de que tú eres garante y, digamos, tienes que guardar una cierta confidencialidad, ¿no? Entonces, no es una herramienta que se deba utilizar, eso quizá lo tenía que haber puesto, pero no es una herramienta que se tenga que utilizar para la revisión de artículos no publicados. Son artículos publicados. Eso es importante porque tú cuando subes ese artículo no publicado,
de alguna manera estás desvelando, o sea, estás rompiendo la confidencialidad que se supone que existe entre la revista, o sea, el autor, la editorial y tú. Si lo subes, queda a merced de... Otra cosa es que el artículo sea, no sé, que esté en un archivo, una cosa de estas, bueno, que es, digamos, de dominio público, que todo el mundo lo pueda ver, que todo el mundo pueda acceder, eso es otra historia. Pero revisión, no, no. Muy bien, una de las preguntas que hace en el chat concretamente Ángel Morales dice que si esta aplicación la recomendarías para residentes, para uso de residentes o de personas, digamos, con menos experiencia, o si realmente preferirías que antes hicieran una búsqueda o un análisis crítico de artículos más convencional. Mira, vamos a ver, yo creo que primero hay que aprender a andar y luego vamos en bicicleta o en coche. Creo que, como todo, como la pintura, ¿no? Primero que pintar del natural y luego ya te dedicas al abstracto o al que tú quieras. Creo que hay que aprender a hacer lectura crítica de artículos en papel, si quieres, subrayando con boli, y esto después. Habrá gente que se lo salte, seguro, seguro. Pero creo que, o como aprender a sumar, ¿no? O sea, aprendes a sumar primero con un papel y un boli, un lápiz, y luego de cabeza, y luego con la calculadora. Yo creo que ahora nadie hace multiplicaciones solo en papel o raíces cuadradas. Normalmente utilizas la calculadora, ¿no? Pero sabes los fundamentos. Yo creo que eso hay que saberlo. Y sobre todo a la hora de la interpretación de los resultados. Yo creo que eso hay que saberlo. O sea, cuando yo hablo de una tecnología, o sea, mi objetivo no es mostrarla para decir que deslumbrado estoy. No, no, no. Bueno, estoy un poco deslumbrado, pero con matices. O sea, es algo que es una herramienta que nos puede ayudar. Yo creo que es indudable, pero una vez tú ya sabes revisar artículos, ver lo que buscas, pues lo que creo yo es que esto te allana el camino en una barbaridad. Pero si no sabes, creo que quizás es un poco... puedes jugar y a ver, ¿no? Puedes, digamos, puedes utilizarlo como test, ¿no? Puedes ver un artículo, ver qué opinas y a ver qué dice el sistema, ¿no? Eso podría estar bien. Otra pregunta que nos decían, preguntaba Víctor Rodríguez que cómo se llama el programa de pago que mencionaste anteriormente para escribir introducción y conclusiones de artículos con más facilidad. No lo quiero decir. No me acuerdo exactamente del nombre. Lo he visto en funcionamiento, ¿no? O sea, si me acordara el nombre te lo diría. Ya, Pero ya, ya. vamos, está en internet. Perfecto. Muy bien. Que había otras preguntas que yo creo que están respuestas que están ya respondidas. Bueno, dice, ¿se puede pedir al bot que responda a una pregunta basándose en artículos concretos? Sí, claro, claro, claro. Sí, bueno, subes el artículo y le preguntas, ¿no? Yo creo que está muy bien todas estas funcionalidades. Es que este programa lo que ha hecho ha sido incorporar nuevas funcionalidades que hace una semana no existían. O sea, por ejemplo, mira, en verano, que es cuando yo empecé a currar con esto en mayo o así, en verano yo empecé a trastear porque me vino a la cabeza lo de hacer una charla sobre esto. Y la verdad es que, por ejemplo, solo, ¿sabéis que los artículos que veía eran hasta 2021, por ejemplo? Y en cuestión de días ya tienes los artículos hasta 2023, o sea, totalmente actualizado. Y, por ejemplo, la funcionalidad de buscar y hacer preguntas atacando el artículo o atacando Sidescape o atacando una carpeta concreta, eso es relativamente nuevo, es de hace unos días, pero me pareció tan... O sea, porque es que era la deriva natural. Es decir, porque a ti lo que te interesa, vale, para empezar está bien, hacer una pregunta genérica a todo y a ver qué sale, ¿no? Tiras ahí los perdigones, ¿no? Las postas y a ver dónde va y luego ya pues tiras la bala directamente a la pregunta que tú quieres, que es a la carpeta con los artículos, que es lo que yo haría. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo creo que también ahora es el momento de que nuestros expertos pues, puedan también interaccionar contigo y hacerte las preguntas o hacer las observaciones a la charla que crean Claro. adecuados, con lo cual tenemos a Víctor y Raquel, o sea que cuando queráis, Raquel, si quieres. Pues sí, porque estaba aquí pendiente con varias preguntas y comentarios. Bueno, primero, gracias Carlos por traer esto sobre la mesa, porque me parece fascinante. Como decíamos también al principio, la verdad es que las aplicaciones de estos modelos generativos de Foundation son, o sea, yo creo que no nos imaginamos lo que está por venir. Y como decías, con un uso crítico y con, ¿no?, buena base y conocimientos de lo que estás utilizando, nos va a ayudar y nos está ayudando muchísimo en nuestro día a día con estas tareas tediosas. Bueno, me voy a poner a utilizarlo desde ya.
también, como decías, ¿no? Hay muchos sistemas diferentes. Yo soy muy de ChatGPT, lo uso cada día para múltiples funciones y es verdad que luego pues, hacen modificaciones que luego te ayudan para tareas concretas y está... particularmente para el tema de bibliografías, me parece súper útil. Pregunta, comentario. Después de los criterios Prisma para hacer revisiones bibliográficas sistemáticas y los metaanálisis, vino el Prisma AI. ¿Crees que va a venir el Prisma adaptándose a estas nuevas plataformas, integrándolas como parte, ¿no? Pues tienes que tener varios revisores de las publicaciones para realmente estar seguro, ¿no? De que en tu metaanálisis estás metiendo todos los estudios relevantes y demás? Me parece que esto puede ser al menos un sustituto de uno de esos observadores, si no una de las fuentes de información básicas cuando quieras hacer un systematic review o un metaanálisis. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que las funciones lo muestran. Yo creo que sí, que puede ser útil, obviamente, claro, pero como todo, cuando tú adaptas una nueva tecnología hay que ser cauto. De hecho, en algún metaanálisis y en alguna revisión sistemática escriben, he leído ahora mismo el abstract, no sé si lo tengo guardado, pero que utilizan tal herramienta para Systematic Reviews. Hay una herramienta de una universidad, ahora mismo no recuerdo, pero es del norte de Europa, interesante, que utiliza la IA para todo esto. No es esta, no es SciScape, y esa es gratuita, totalmente gratuita. Dices que ha habido muchos cambios últimamente sobre las fuentes en las que se basa, ¿no? Pues sí. está claro, esta información la dejan clara, cuáles son sus fuentes de información, si es PubMed. Yo no lo he encontrado. No, bueno, o sea, quiero decir, con toda esa tecnología, claro, todo no lo pueden decir. Ellos hablan de que son, de hecho, si tú vas a su Twitter, se definen como ChatGPT de la revisión bibliográfica o de la lectura de artículos, ¿no? Cuando no es ChatGPT. Se basa en esa tecnología, en un ChatGPT un poco antiguo o llamémosle antiguo de hace un año. Pero sí, se venden así, ¿no? No sé. Es lo único que nos dejaría, ¿no? Con esta posibilidad de bias o de no obtener toda la información relevante, pero aparte de eso... Por eso está muy bien el que tú puedas atacar una carpeta que tú tengas y que esos controlar. artículos son tus artículos que has buscado, que has hecho una revisión. Y sobre todo estos programas de mapas de referencias bibliográficas que me parecen espectaculares, que vas de uno a otro y puedes importar todo lo que tú selecciones, o sea, hacer luego un barrido y ves cuál se ajusta a lo que buscas. Y digamos, eso sería también un complemento a este programa, ¿no? Eso es quizá lo que este programa no tiene, pero es que no tiene ahora, pero a lo mejor mañana sí. O sea, yo creo que ese es el programa más completo que he visto en cuanto a referencias bibliográficas de acceso gratuito. No sé si habrá alguno de pago similar, pero bueno, si ves en la página de inicio, ellos dicen que son utilizados por universidades. Si ves las universidades que los utilizan, alucinan, ¿no? O sea, son todas de la Ivy League, de los top, y me lo creo. Muchas gracias, Raquel. Vamos a dar ya la palabra también a Víctor, que ya se está acercando la Sí, no, yo, bueno, a felicitar a Carlos. Yo creo que es una aplicación espectacular, ¿no? Y que yo también me voy a poner seguro a utilizar y investigar, porque, bueno, es que te puede facilitar mucho la vida, ¿no? Y además, como decía Raquel, es que ni nos imaginamos lo que está por venir con todo este tipo de aplicaciones. Sí. Esto es solo el principio y es alucinante. Yo creo que en cuanto a la lectura, así, sin utilizarlo, por lo que ha explicado Carlos, creo que es muy útil para leer en diagonal los artículos, después para leerlo profundamente, el que te interesa seguramente es mejor una lectura convencional, clásica, ¿no? Y por lo de la revisión bibliográfica me parece súper útil, ¿no? Y lo que decía él, que lo importante es tener claro que esto no es un buscador, que es mucho más, que lo que te hace es que te genera contenido, un buscador no te genera contenido. Y ahí hay una de las claves también, ¿no? De la inteligencia artificial, esta generativa, que serán preguntas a responder en cuanto a
Bueno, y que la lanza aquí, a ver, Carlos y Raquel, ¿qué pensáis de los derechos de autor, copyright? ¿Cómo se debe tratar todo esto cuando se generan artículos? Y esto es un texto original, estamos plagiando y al final a veces también, si no lo hacemos con esto, lo hacemos porque estamos cogiendo ideas o trozos de otros artículos. ¿Qué es un texto original? Y No esto he nos hablado... llevaría también al siguiente pregunta, que decíais, pueden haber sesgos de selección de según qué artículo le dices que te revise, pero si todos utilizamos estos herramientas, al final puede haber un sesgo de producción científica, todos escribiremos igual y se generará poca creatividad en otras áreas, no sé, son preguntas más filosóficas. Este programa ofrece dos funcionalidades de las cuales no he hablado, que van en esa línea. Te permite introducir un texto y el propio programa altera el orden de las palabras con el mismo sentido, de manera que, digamos, es teóricamente para evitar el plagio, ¿no? Eso, digamos, yo lo vería lícito o parcialmente lícito, podemos debatir sobre eso y probablemente a lo mejor ni tengo razón, pero sobre todo para las personas que no somos angloparlantes. Si la literatura es angloparlante y yo no soy angloparlante, yo tengo dificultades para expresarme. Y todos los que hemos empezado a escribir, los que hemos escrito algo, hemos copiado frases que nos han parecido fantásticas, porque digo, es que esto quiere decir lo que yo quiero decir. Entonces, yo qué sé, realmente es plagio, ¿no? Coge la frase que ya ha sido utilizada, ¿no? Pues bueno, esta herramienta te permite, digamos, modificar para que suene igual. Y otra cosa que hace, de la cual tampoco he hablado, es que te dice si un texto está creado con inteligencia artificial. Por eso digo que, quiero decir, tampoco me he querido extender porque creo que quería centrarme en los aspectos que he tocado, pero si quieres investigar esta aplicación, eso lo hace. Bueno, pues muchas gracias a los expertos y a Carlos, y ya para finalizar la sesión, que son las 9, pues doy paso a Salva Pedraza pues para que haga el último resumen. Adelante, Perfecto. Salva. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a ti, Pepe, por tu excelente moderación. Gracias, Víctor, por tus comentarios de experto, y también a ti, gracias, Raquel, por tu entusiasmo. Y Carlos, espectacular, espectacular. Yo siempre hago un pequeño resumen. Yo creo que nos has dicho, es como un viaje, nos has dicho, aquí hay un viaje muy chulo que tenéis que hacer, nos has dado 5 reglas y después nos has puesto dos prohibiciones. Las reglas son, primero de todo, oye, entra en Chrome, no entres en otros navegadores, date de alta, que es gratis, crea carpetas. Después, haz preguntas, un poco lo que ha subrayado Víctor, ¿no? Es que la idea es esta, que no es un buscador, es que te da respuesta. Y sobre todo el Literature Review, yo creo que ha sido espectacular. Y estos han sido los consejos muy simples, y nos has puesto 2 prohibiciones. Has dicho, no utilízalo, no lo utilices para revisar artículos porque todavía no están aprobados, ¿no? Y segundo, sé crítico, y sé crítico. Lo has subrayado, porque se puede equivocar y tienes que saber del tema. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Carlos. Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Perfecto. Oye, pues yo creo que vamos a seguir contando contigo. Dentro de unos meses te llamamos para que nos vuelvas a explicar cómo va este tema, y que seguro que Raquel, Víctor y Pepe estarán encantados de estar con nosotros, ¿eh? Y sin más, simplemente recordar que mañana tenemos al doctor Pedro Navía del Hospital La Paz de Madrid, que nos va a hablar de avances en el tratamiento endovascular de ictus. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Raquel, gracias, Víctor, gracias, Pepe, gracias, Carlos. Nos vemos. Hasta Un luego. saludo a todos. Chao.